Hola, ¿qué tal? Espero estés estupendamente bien disfrutando de este congreso. Y yo te pregunto, ¿tú has tenido pacientes con lumbalgia? Seguramente que sí, porque la lumbalgia es uno de los casos que nosotros vemos más seguido en la consulta. Entonces, vamos a platicar cuál es su enfoque clínico, su tratamiento y por supuesto que estarás de acuerdo conmigo que es un reto para la práctica clínica. Antes que nada, vamos a definir qué es la lumbalgia. Pues la lumbalgia es dolor en el área lumbosacra, localizada por debajo del último arco costal y el pliegue interglúteo. Esa es la definición de la lumbalgia. Y pues como tú sabes, porque tus pacientes, muchos de los que has visto y los que seguirás viendo, inclusive tal vez tú alguna vez en tu vida has tenido lumbalgia. ¿Y por qué es común la lumbalgia? Pues es un trastorno frecuente. Fíjate bien, ya que la columna vertebral es una estructura de soporte, de choque y receptora de traumatismos y manifestaciones dolorosas secundarias a qué? A postura, que ahorita lo vemos muchísimo, esta cosa de que las personas tienen muy mala postura y solo la mala postura puede desencadenar la lumbalgia. Otra de las causas que puede causar esto es un ejercicio no bien llevado. Por ejemplo, los pacientes que van a los gimnasios o se empiezan a entrenar solitos y no tienen una buena orientación, entonces pueden llegar a desarrollar la lumbalgia. Y la bipedestación, por ahí dicen que es el precio que tenemos que pagar por la bipedestación. La lumbalgia aguda es diferente a la crónica. La que más vemos es la lumbalgia aguda. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que una lumbalgia aguda no se haga crónica, porque si ya es crónica ya se convierte en una enfermedad. Entonces, la lumbalgia aguda es un proceso doloroso, por eso te van a ir a ver los pacientes, porque tienen dolor a nivel del área lumbar, que se presenta ya sea después de una actividad física, que es como lo más común que nosotros vemos. ¿Y esto por qué puede ser? Pues porque hay un producto de incremento en la tensión de los grupos musculares, porque también puede haber una avulsión de las estructuras tendinosas entre los músculos y los huesos, o bien por desgarro de fibras o vainas musculares. El dolor lumbar agudo o la lumbalgia aguda es un proceso doloroso de menos de 4 semanas de evolución. Entonces, como te decía, es muy importante que no dejemos que el dolor lumbar agudo se convierta en dolor crónico. El sobreuso muscular constante en músculos no entrenados o con pobre acondicionamiento puede causar contracciones tónicas, o sea, espasmos. Y los desgarros ligamentarios pueden ser otra de las causas más comunes de la lumbalgia aguda. Y yo te pregunto, de los pacientes que tú ves día a día, ¿con qué tú lo relacionas de todo lo que yo te acabo de decir? Y fíjate, te voy a dar unos datos de interés importantísimos. En la mayoría de los casos es una condición autolimitada. El 90% de las personas que tienen lumbalgia experimentan alivio de los síntomas con una mínima intervención. Entonces yo creo que dicen que todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener algún tipo de lumbalgia. Por ejemplo, las mujeres, pues con los embarazos, pues todas presentamos algún tipo de lumbalgia. Entonces, a veces las personas tienen este dolorcito, se les quita sin hacer mayor cosa, pero aquí hay que tomar en cuenta y ponernos atentos cuando una tercera parte de estos pacientes queda con este dolor más allá de 6 meses. Entonces ahí decimos, pues entonces algo está pasando y tenemos que prestar mucha atención. Otro dato de interés es que una cuarta parte experimentan recurrencia del dolor dentro de este año de que presentó su primer episodio.
El grupo de pacientes con lumbalgia crónica, que es lo que nosotros no queremos que suceda cuando una persona tiene dolor lumbar, hace que estas personas tengan limitaciones físicas y reportan niveles más altos de discapacidad, que esto también conlleva un impacto económico. Entonces, vamos a ver, dentro de las diferentes estructuras óseas que tiene la columna lumbar, el origen. Por ejemplo, si una persona tiene un dolor lumbar de origen óseo, nosotros tenemos que pensar en infecciones, en tumores y en trauma. Si estamos pensando nosotros que nuestro paciente tiene un compromiso de ligamentos, esto puede estar causado por algún componente mecánico y otra vez por trauma. Si lo que está afectado es el músculo, puede ser porque hay una tensión muscular, como yo te había dicho, o esta cosa de la postura, muy mala postura, que puede llegar a hacer que los músculos tengan esta tensión. Y otra vez, trauma. Entonces, aquí si un paciente tiene dolor lumbar, hay que pensar en todas estas posibilidades, pero vemos que un común denominador es el trauma. Pero hay otra parte de la columna donde está también involucrado el dolor lumbar, que es en el sistema nervioso. Y ahí tenemos que ver posibilidades etiológicas como algún agente tóxico, metabolismo o mecánico. Y entonces nosotros cuando ya vayamos pensando en todo esto podemos ir viendo el diagnóstico y por lo tanto el tratamiento. Y me encanta esta diapositiva, esta foto, porque el dolor lumbar, ¿qué es lo que nos carga a nosotros? Las rodillas y la columna lumbar. Entonces yo siempre digo, el sobrepeso puede ser externo, como en este caso, pero puede ser interno, como en este caso. Los pacientes llegan contigo y conmigo y ya los tratamos. Decimos, bueno, es que mire, parte de esto es porque usted tiene un sobrepeso, entonces tiene que bajar de peso. Ya lo citamos, no sé, en 4 semanas, en 6 semanas, y el paciente dice, ay, es que sigo igual, ¿no? Y me sigue doliendo. Si ellos no entienden que parte de su problema es el sobrepeso, y a veces, y yo creo que te ha pasado con tus pacientes, solo el hecho que de los pacientes bajen de peso les va a quitar esta carga y este dolor que tienen a nivel lumbar. Yo les digo a mis pacientes, a ver, imagina que yo te doy 10 litros de leche y tienes que caminar en mi consultorio, hay un pasillo, y le digo, imagínate que tienes que cargar esos 10 litros de leche de aquí a lo que va el pasillo y te regresas. Y luego dejas esos 10 litros de leche, que son 10 kilos, y caminas igual. Dicen, no, pues me sentiría más liviano. Lo mismo sucede con la columna lumbar. Hay que educar al paciente. Esto es algo que nosotros tenemos que hacer como parte del tratamiento, además de que le vamos a dar los analgésicos y otras cosas que ahorita vamos a platicar, hay que educar al paciente. Y como ves en esta diapositiva, la carga que nosotros damos a nuestra columna es muy grande si nosotros no tenemos una muy buena postura. Por ejemplo, el sentarnos mal, el caminar como para adelante, inclusive a la hora de acostarnos le cargamos muchas libras a nuestra columna. Y estas son de las cosas más comunes que nosotros podemos ver. Por ejemplo, si cargas algo con las manos estiradas o si lo cargas pegado a tu cuerpo, le vas a quitar el peso a la columna lumbar. Otra que me encanta ver es cuando la gente se agacha. Le digo, no, no te agaches así, porque entonces, fíjate, 100 libras le estamos cargando a nuestra columna lumbar por cargar 10 libras, pero así como lo ves en la diapositiva. En cambio, si yo les digo, te tienes que agachar y entonces ya no le vas a dar tú esa carga a tu columna lumbar. Y esas son las pequeñas cositas que nosotros tenemos que empezar a hacer para evitar que nuestro paciente tenga el dolor lumbar. Como todo en medicina, todo, tenemos que hacer ¿qué? Una historia clínica completa, tenemos que explorar a nuestro paciente y aquí te voy a dar una recomendación. Ya tengo pacientes que llegan y ya les hago la historia clínica y ya me están diciendo es que yo ya había tal doctor y ya había tal doctor y pues me receto tal. Y yo cuando le digo, pues te voy a revisar, me dice, es que el otro doctor no me revisó. ¿Cómo que no te revisó? Si tienes un paciente con lumbalgia,
tienes que desvestirlo. Tienes que ver cómo está su columna y por supuesto tienes que hacer todas estas exploración de flexión, extensión, la C. Aquí tenemos que hacer todo un diagnóstico para saber el origen del dolor y saber qué medicamentos o otros tratamientos que le vamos a dar a nuestro paciente. Cuando llega un paciente, siempre tienes que considerar qué le vas a mandar de estudios complementarios. A mí me gusta comenzar con una radiografía simple de columna lumbar. Si esto a mí me da los datos que yo requiero para el diagnóstico, no le pido nada más. Pero ahorita más adelante vamos a ver cuándo requerimos de pedir unos estudios un poquito más sofisticados. Pero nunca de inicio llega un paciente y me duele la columna y ni siquiera lo revisan o ni siquiera tienen el diagnóstico, te va a mandar a hacer una resonancia magnética. No, esperan. De menos a más tenemos que ser muy buenos clínicos y saber de dónde viene el dolor. Si estamos hablando de la columna lumbar, tenemos que recordar la unidad funcional, que es la parte de las vértebras, el disco intervertebral, las raíces nerviosas. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en mente para a la hora de nosotros hacer el diagnóstico, sepamos de dónde viene el dolor y por lo tanto darle el tratamiento adecuado. Recuerda también las curvaturas que tiene la columna lumbar, porque muchas veces se pierden estas curvaturas y esto es lo que va a traer como consecuencia el dolor. Y a veces nada más con una terapia, que el paciente tenga una muy buena postura, le quitamos carga, empiezan a hacer ejercicio suavecito y esto puede hacer que ya el paciente se sienta mucho mejor. Pero fíjate qué interesante, hay estructuras anatómicas que pueden desencadenar el dolor en la región lumbar y no necesariamente viene de la columna lumbar. ¿Te suena esto familiar? Estoy segura que has tenido pacientes que llegan y aquí se agarran de la columna lumbar y dicen, ay, es que estoy yo creo que mala del riñón, estoy mal del riñón. Y sí, muchas veces el dolor puede ser de etiología renal, pero otras es de componente de la columna lumbar. Pero digamos que eso es algo muy común que pasa aquí en México, esto de que me duele el riñón, que muchas veces sí, pero ¿qué otras estructuras anatómicas pueden desencadenar? Por ejemplo, pacientes con dismenorrea, que es dolor a la menstruación, muchas de ellas comienzan a tener dolor en región lumbar, sin ser de la columna lumbar. También puede ser páncreas, todo, en las vísceras, en general, algunas hasta una colitis. Muchas personas dicen que ya me duele aquí atrás y lo que tienen es una colitis. Entonces, también esto lo tienes que tomar en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico. No todos los dolores que un paciente puede referir de columna lumbar vienen de la columna, no pueden ser también de las vísceras que pueden irradiar el dolor a nivel de la región lumbar. ¿Cómo se clasifica la lumbalgia? Entonces puede ser clasificada dependiendo el mecanismo que lo esté provocando. La mayoría de los dolores lumbares son inespecíficos. Tú a veces llegas y ves a un paciente y pues sí, le duele, pero no podemos saber exactamente, la mayoría son inespecíficos. Y las características, pues, se exacerban cuando cambian de postura y cuando cambian de movimiento. Ese es un dolor lumbar inespecífico y su presentación es heterogénea. Los pacientes la manifiestan de diferentes maneras. Pero hay patologías subyacentes que pueden ser, nosotros tenemos que requerir un abordaje diagnóstico inmediato. Cuando vemos que esto pues persiste, como que no concuerda con los movimientos, y también recuerda que hay otra etiología como el dolor lumbar inflamatorio, en donde aquí tienes que recordar todas las condiciones reumatológicas que pueden también afectar la columna lumbar. Y aquí la etiología es inflamatoria. Y hay pacientes que tienen dolores mixtos, o sea, puede ser de la columna, pero además puede estar involucrada todos los componentes radiculares. Esa es una lumbociatalgia. ¿Y por qué tenemos que identificarlo? Porque a la hora de dar el tratamiento va a ser diferente que, por ejemplo, un dolor lumbar no específico.
Entonces, esto es otra vez a la historia clínica, a la exploración física, cómo te lo refieren los pacientes. Y hay factores de riesgos. Por ahí dicen que desde el punto de vista de factores físicos es pues la edad avanzada porque puede haber una osteoartritis, osteoartrosis, el desgaste también de todas las que son los componentes anatómicos a nivel lumbar pueden dar dolor. Las mujeres, también está referenciado que tenemos más dolor lumbar que los hombres. La obesidad, sin duda, y esto es por el peso que le cargamos a la columna, y también está relacionado con tabaquismo. Ahora, fíjate bien, hay personas que pueden tener depresión, ansiedad o algunos somatizan y entonces por esta depresión pueden decir es que me duele la columna y aquí yo te voy a pedir que tomes unos minutitos cuando tu paciente esté en consulta, obsérvalo un minutito, pregúntale cómo está de su estado de ánimo o tú lo puedes ver, son pacientes tristes, si están deprimidos o ansiosos de que, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué me va a pasar? Entonces se ponen muy ansiosos. Los factores psicológicos también son un riesgo para el desarrollo de la lumbalgia. Desde el punto de vista de los factores sociales, el nivel es socioeconómico bajo y esto es mucho por la educación y también el estrés puede aumentar los factores para desarrollar el dolor lumbar. Ahora, fíjate que los factores ocupacionales, estas personas que tienen trabajo físico, psicológico agotador y sobre todo que están sedentarios, ellos al final del día agarran y se agarran la columna lumbar y como que están muy cansados. Y te voy a decir otro factor de riesgo ocupacional. ¿Tú has visto estos señores que rompen calles, que tienen estos vibradores, estos aparatos? Esta vibración del cuerpo completo está en choque, 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 choque. Es como te decía al principio, la columna es receptora de choque, de trauma. Entonces, estos pacientes no sabes cómo tienen daño a nivel lumbar. También cuando una persona tiene un soporte bajo en el sitio de trabajo, que no se siente como apreciada, querida, porque estamos hablando de factores ocupacionales, pueden empezar a tener su desarrollo de dolor lumbar. Y por otro lado, hay pacientes que a nivel ocupacional dicen, me duele la columna lumbar, no puedo trabajar, pero ¿esto es para qué? Para tener una compensación laboral. Entonces, cuando tengas a tu paciente, tienes que considerar todos los que pueden ser factores de riesgo. Y pues otro que aquí no está de factor ocupacional, pero, o sí, que no lo vi aquí, pero ahorita estoy pensando, los que cargan las mudanzas, por ejemplo. Acuérdate que si el abdomen está fuerte, por eso para tener una columna lumbar fuerte hay que hacer abdominales, es lo que le da el soporte. Entonces yo agregaría a esta diapositiva de los factores ocupacionales los de las mudanzas, por ejemplo. Por eso ellos se ponen estos cinturones para que les dé soporte en abdomen, porque ellos también por su trabajo de carga pueden tener y más riesgo de desarrollar un dolor de tipo lumbar. Y ya dentro de siguiendo con la etiología, hay que ver dentro de las estructuras qué puede pasar en cada estructura de la columna. Por ejemplo, el disco intervertebral, ¿qué le pasa al disco intervertebral? Pues algo muy común que tú y yo vemos son las hernias de disco, lesiones, infecciones también. Entonces, aquí tenemos que ser como detectives y ver qué está pasando dentro de su columna lumbar. Dentro de los cuerpos vertebrales pueden haber también fracturas, infecciones, lesiones metastásicas. Muchas veces los pacientes ya traen la metástasis y hasta que no la traen, entonces es en que empiezan a buscar el tumor primario. Dentro de las raíces nerviosas, una que vemos que es lo más frecuente son las compresiones mecánicas. Es donde el paciente dice que le siente un toque eléctrico, toda la nalga, todo hasta los dedos. Es como una descarga eléctrica que ellos dicen, además del dolor propio de la columna. Puede haber inflamación, estenosis espinal y fibrosis. En las articulaciones facetarias, que esto ya lo vemos con gente ya
con la edad hay degeneración de las articulaciones facetarias, puede haber inflamación y alguna lesión. Y fíjate bien, a nivel de lo que es músculo, cresta ilíaca, ligamentos y articulación sacroiliaca, que es muy común que veamos, escoliosis, cifosis, espondilolistesis, metástasis también, y también muchos de los pacientes que ya le hicieron laminectomías por algún motivo, pueden llegar a presentar también el dolor post laminectomía y también puede haber trauma. Y como ya te decía, también hay etiologías que no son propios de la lumbalgia, sino que se pueden irradiar a lo que es columna lumbar, como es páncreas, ovario, intestino, riñones, por ejemplo. Entonces, tenemos que ser aquí muy clínicos y no nada más, ay, te da la columna lumbar, pues si te tomas esto, no. Tenemos que saber el origen. Cuando hacemos la historia clínica es cuando te empezó, cómo lo sientes, con qué frecuencia. Muy importante saber si el paciente tiene datos de déficit neurológico, si tiene un componente radicular, si hay una estenosis espinal, si hay una condición inflamatoria. Y nosotros cuando ya estamos haciendo esto a la hora de la historia clínica, dentro de lo que es el dolor lumbar, hay banderas amarillas y banderas rojas que ahorita te voy a explicar, pero cuando hay banderas rojas tenemos que ponernos muy atentos porque pueden haber procesos subyacentes más graves de lo que es nada más un dolor lumbar que nosotros vemos. Entonces es fundamental. Por ejemplo, esto de las banderas amarillas en lumbalgia es todavía, o sea, rojas es alerta, o sea, rojas, ¿no? Es como cuando te vas a la playa y está la bandera amarilla de que, bueno, métete con precaución, pero cuando está la bandera roja, no te metas. Aquí es bandera roja, tienes que estar súper atento y sí tienes que meterte ahí en el diagnóstico porque el paciente puede tener un riesgo. Entonces, si puedes ver un paciente con dolor lumbar y banderas amarillas es como, hay que poner atención nada más si un paciente está con una lumbalgia, pero está muy decaído y tiene un aislamiento social y además a los pacientes, estos cuando son las banderas amarillas les da mucho miedo que la traducción del dolor, ¿no? De por qué me está doliendo y me voy a morir y qué me va a pasar. Y tienen estas ideas catastróficas, además piensan que se van a discapacitar y que el dolor es dañino. Aquí, mira qué interesante, yo siempre les digo a mis pacientes, que el dolor es una alarma y nos está avisando de que algo está mal. Siempre les digo, el cuerpo es muy chismoso y si algo nos está diciendo es que hay que hacerle caso. Entonces yo aquí tranquilizo a los pacientes, digo, tranquilo, todo va a estar bien. Tienes dolor porque el cuerpo nos está avisando y vamos a ver qué vamos a hacer al respecto. También hay pacientes que tienen, como digo, si tienen esta idea pesimista, catastrófica, tenemos que sacarlos de allí, porque si no, estos pacientes nada más no van a salir o van a tener muchos problemas laborales, con la familia. Entonces sí tenemos aquí que hacer un poquito nuestra labor como de psicólogos y decirles que tranquilos, que todo va a estar bien, siendo que nosotros ya vimos que no tiene nada grave. Y algo muy interesante que yo te decía con esto de la lumbalgia, muchos pacientes, esto de la lumbalgia, sacan ganancia secundaria como compensaciones, litigios, beneficios sociales. Y hay pacientes que dicen, no, opérame, opérame, opérame. Y entonces dicen, no, hay pacientes que están convencidos que los vas a operar y que no van a salir bien. Y entonces tratan de sacar toda esta ganancia secundaria. Hay que tener mucho cuidado con esos pacientes. También los pacientes en dolor lumbar ya sabes que no tienen que estar en reposo, como era hace 30 años. Estos pacientes, si están mucho tiempo en reposo, no van a evolucionar de una manera satisfactoria. Y hay familias que tampoco apoyan mucho, que son sobreprotectoras de no te muevas, no hagas, no te vaya a pasar algo. Y entonces esto tampoco nos ayuda a que los pacientes estén bien o al contrario, puede ser una persona que tenga un dolor lumbar de atención, pero que la familia pues nada más no le hace caso. Hay que considerar todo esto como banderas amarillas, pero las banderas rojas, como cuando te metes al mar de rojo, aquí fíjate, si un paciente empieza con dolor lumbar y no evoluciona de una manera satisfactoria y tiene menos de 20 años
o empieza después de los 50 años, te tienes que poner muy alerta. Cuando hay un trauma y cuando el dolor es constante y es progresivo, ¿eh? Y no es mecánico y además se acuestan, porque casi las de las lumbalgias inespecíficas, a veces el paciente se mueve, como te dije, le aumenta con la actividad, pero si se siente un ratito, se le quita. Pero estos pacientes que tienen dolor lumbar y se acuestan y les tienen más dolor, ahí sí hay que ponernos muy atentos. Si una persona ya tuvo historia previa de cáncer, esteroides sistémicos, abusos de droga, HIV, atentos. Si un paciente tiene dolor lumbar y empieza a perder peso y peso y peso y el malestar no nada más es lumbar, es general, también. Entonces, aquí sí nosotros tenemos, por ejemplo, pacientes que ya no pueden ni siquiera flexionar la columna. Por eso es muy importante desvestirlos. Si ya ves que tiene una deformidad en la columna, pues entonces te tienes que poner muy atento y ver si tiene síndrome de cauda-equina, disfunción intestinal o vesical. Y esto es muy importante para que nosotros allí sí, a la hora de mandar los estudios, que ahorita lo vamos a ver, entonces sí, la resonancia, la tomografía, interconsulta con clínica del dolor. Aquí sí no podemos estar de que nada más un analgésico y a ver cómo te va. No, aquí son banderas rojas y tenemos que actuar. Entonces, como yo te decía en la exploración física, tienes que desvestir a tu paciente, ver cómo está su columna, ver cómo están los rangos de movimiento y también ver cómo está la extensión y neuroextensión. Entonces, si tu paciente tiene una lumbalgia inespecífica, pues, y su evolución va muy bien, nada más le puedes tener una radiografía y lo tratas. Si tu paciente tiene banderas rojas, entonces aquí sí, y no evoluciona bien, le pides estudios de laboratorio, entonces ahí sí le pides una resonancia, tal vez le pides un electromiografía, y ahí sí para ver si no hay una enfermedad grave o una enfermedad inespecífica. Cuando tú tengas a tu paciente, entonces, ¿qué le vas a dar de tratamiento? Tienes que saber el origen. Acuérdate que puedes dar los AINE, que es lo que más se utilizan, que son los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Recuerda que no puedes combinar los AINE, solo puedes dar un AINE. Y en lumbalgia, por lo general, hay inflamación entonces de todos los AINE, que vas a escoger solo uno, no puedes combinar los AINE, pues da uno que tenga más propiedad antiinflamatoria, como es el etoricoxib, puedes dar diclofenaco, en fin, pero que tengan esta propiedad analgésica. También puedes dar paracetamol, opioides, adyuvantes, sobre todo si hay un componente radicular, puedes dar lo que son gabapentinoides o puedes dar tú también lo que son los antidepresivos. Y esto se llama analgesia multimodal. Sí puedes combinar varios grupos farmacológicos con diferente mecanismo de acción a dosis baja para que hagan sinergia, den analgesia y evitar efectos secundarios indeseables. Pero aquí de los que a mí más me gustan son los AINE, también puedes dar relajantes musculares y esto ya va a depender de lo que tú hayas visto en el origen del dolor. Entonces, AINE en dolor bajo de espalda está comprobado que sí sirven, tienes nada más que saber por cuánto tiempo lo vas a dar y en qué pacientes. Pero como te digo, los inhibidores selectivos de la COX-2, como es etoricoxib, es muy cómodo para tu paciente porque es uno cada 24 horas la toma. Hay de varias presentaciones, en este caso etoricoxib hay 60, 90 y 120 miligramos y ya va a depender de cada paciente. Y recuerda que los AINE no se pueden dar por periodos muy prolongados. Lo damos en agudo o lo damos en dolor lumbar crónico agudizado. Entonces, esto tómalo en cuenta. Entonces, los AINE se ha visto que son efectivos para el alivio del dolor lumbar, pero con todo lo que te acabo de decir, un AINE nada más y lo puedes combinar con alguna de los otros grupos farmacológicos, dependiendo tu paciente, no por periodos prolongados, y unos que también los cócteles como etoricoxib, que son seguros a nivel gástrico. Pero hay otros abordajes de lo que es
no farmacológicos de la columna lumbar. La terapia física a mí me gusta muchísimo. Si es dolor agudo, calorcito. Si es dolor crónico, si es dolor agudo, me gusta el hielito, calor. Si es dolor crónico, puro calorcito. Hay que educar al paciente. Hay programas de ejercicios para nuestros pacientes y por supuesto que puede ser todo un tratamiento interdisciplinario, que puede ser farmacológico, a veces hay que hacer algún tipo de intervención, psicológico en algunos, como ya te lo dije, y los ejercicios, por supuesto que sí. Pero lo más importante de todo, además que ya te dije cómo manejar estos pacientes que hay que hacer, es la prevención de la lumbalgia. Tenemos que educar a nuestro paciente. Siéntate bien, ponte derechito, no cargues mucho, como te agaches, no subas de peso. Algo que es muy importante es el mantenimiento del peso corporal, hacer ejercicios adecuados por cada paciente y evitar actividades que causen lesiones. Si un paciente me dice, es que volví al gym y ya cargué, ya jalé, me volvió a doler, bueno, pues entonces no lo vuelvas a hacer, hazlo de una manera, pues que no te lastimes y otra vez te vuelvo a repetir, el dolor es la alarma de nuestro organismo y nos avisa de que algo está mal. Entonces, cuando un paciente tiene así el dolor lumbar, tenemos nosotros que, les digo, pues es una alarma de tu cuerpo y entonces hay que evitar todo esto. Yo con esto termino. Espero que esta charla te ayude a que al ratito que veas algún paciente con dolor lumbar, todos estos datos te hayan sido de beneficio. Yo aquí te dejo todas mis redes sociales, son Sara Vistre, me puedes escribir, me puedes seguir. Tengo también Instagram, que es DRA Sara Vistre. Entonces yo te agradezco muchísimo tu atención y espero que esta charla te ayude para que al ratito, o no sé cuándo vayas a ver un paciente que tenga dolor lumbar, todos estos pequeños tips te ayuden a aliviarle o a quitarle el dolor a tu paciente. Y te agradezco muchísima atención y que estés muy bien. Gracias.